de las salvajes políticas del ultraliberalismo que están liquidando el modelo laboral y social europeo y trastornando la realidad a medida de intereses muy minoritarios. Una denuncia de las muy injustas y equivocadas políticas de la Unión Europea, cuyos resultados los vivimos a diario. Más personas desempleadas, más desigualdad y más pobreza. Y una propuesta, la propuesta que reiteradamente hacen estas dos organizaciones sindicales y otras más que también comparten el mensaje. Y es que es necesaria, imprescindible, una salida social a la crisis. Lo mismo que está haciendo la Confederación Europea de Sindicatos al proponer un nuevo contrato social europeo, donde se rescate el valor del diálogo social como fórmula y donde se recojan un conjunto completo de derechos laborales y sociales comunes sobre los que basar la construcción de una nueva Unión Europea. Si esto es necesario, si esto es urgente en el ámbito de la Europa extraviada, ¿qué no será entre estas fronteras, en este país comido por la desolación y por la necesidad de esperanza? Desolación son los más de 5,5 millones de personas desempleadas y con una cifra creciendo en los próximos meses. Desolación es más del 22% de hogares que viven ya por debajo del umbral de la pobreza. Desolación es la ofensiva salvaje contra todo lo público, contra lo que nos hace iguales, contra lo que nos es común y contra lo que es auténticamente democrático. Porque cuanto más se reduce el espacio de lo público, no solo perdemos servicios, perdemos vida democrática. Desolación son los presupuestos del Estado y sus ajustes. Ya el empleo ha dejado de ser una prioridad en ellos para someterse a las exigencias del Eurogrupo en la limitación del dichoso déficit. El gobierno se desentiende de las personas para someterse al determinismo de los mercados. Esos son los presupuestos. Y necesitamos esperanza. La esperanza nace de la movilización. La esperanza se ve en todas las movilizaciones que hemos convocado desde el pasado mes de febrero y que culminaron en la huelga general del 29 de marzo. El seguimiento masivo de esas manifestaciones demuestra que hay una mayoría social absoluta que no comparte las políticas de la mayoría absoluta política, y las dos son iguales de legítimas y confrontan en la calle. Desde esa posición de mayoría absoluta social, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores volvemos a reclamar en el 1 de mayo la autonomía de las partes en materia de relaciones laborales. Volvemos a destacar el valor que a la cohesión social conceden los convenios y acuerdos sectoriales compatibles, sí, con la negociación en las empresas. Y volvemos a promover el empleo, su defensa y su creación como eje nuclear de la negociación colectiva. Ese es nuestro programa, el programa de la mayoría social. Es tiempo, siempre es tiempo de hablar de trabajo. Esa especie en extinción, que pronto
por la deriva que lleva, será patrimonio inmaterial de la humanidad. España, la sociedad española, debe colocar el valor del trabajo como referencia central y desde esa posición reclamar medidas de estímulo que alivien el horizonte de los desempleados y desempleadas y que calmen la zozobra de la sociedad en general. El tiempo del dinero fácil pasó. Debemos ganar el tiempo del trabajo constante, con la retribución debida y con el reconocimiento social adecuado. Y eso eliminará de nuestro entorno la corrupción y la podredumbre, o mejor dicho, someteremos a los corruptos a la podredumbre de las cárceles, de donde no deben salir para no repetir los errores que nos han traído hasta aquí. Es tiempo de derechos, lo que es consustancial de las personas, necesario para su realización individual y colectiva. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de respeto a los contratos laborales, por ejemplo. Es curioso ver el comportamiento del gobierno en el caso Repsol. Se alarma porque se derrumba, dicen, el derecho internacional y mercantil. Se alarma porque corren riesgos si no se protege la seguridad jurídica de empresas e inversores. Pues bien, la pregunta es, ¿dónde está el derecho laboral en este país desde que se han iniciado las reformas? ¿Cuál es la seguridad jurídica de los trabajadores y trabajadoras de Repsol o de cualquier otro desde las reformas de este gobierno? En materia de derechos no vale la ley del embudo. Y no vale confundir, lo dijimos ya, derechos con privilegios. Los derechos solo se convierten en privilegio cuando se les pone un precio inasumible, una tasa insoportable o se les privatiza. Esa es la política del gobierno. Y es tiempo de dignidad. Las personas merecen respeto. No son meros súbditos. No están al dictado de otro. Somos ciudadanos y ciudadanas. Y no puede ser que las personas con dignidad hablen solo, como quieren ellos, de deuda, de prima de riesgo, de bolsa y de Liga de Campeones. Las personas con dignidad hablamos de lo que ocurre con la crisis. 2 suicidios diarios en Italia por causa de la crisis. 1.700 personas muertas en los 2 últimos años en Grecia por causa de la crisis. ¿Qué está ocurriendo aquí y no se dice? ¿Por qué no se habla de eso? Y sin embargo nos llevan a hablar solo de deuda, de prima y de déficit. Las personas tenemos dignidad y no hablamos de herencia. De herencia hablan los registradores de la propiedad, accidentalmente presidentes de gobierno. Nosotros somos los desheredados y las desheredadas. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de herencia? Para los desheredados, la única reforma urgente y necesaria que apartaría todas las demás es la revisión completa del sistema fiscal, sin amnistía para los bandidos, sin amnistía para los bandidos. Una revisión que haga que quien más recibe, por donde venga esa recepción, contribuya en igual medida a la salida de la crisis. Que se implante un impuesto específico para grandes fortunas. Que se reponga plenamente el impuesto de sucesiones y donaciones. Que se controle el fraude especialmente en el impuesto de sociedades y en la actividad económica y empresarial. Si esto es así, todas las reformas serán innecesarias y será innecesaria
la letanía del gobierno a base de dogmas, a base de decretos, de sacrificio, de austeridad, de humillación y de servidumbre. Compañeros y compañeras, para acabar, este 1 de mayo es muy importante. Por primera vez en la historia de los 1 de mayo, terminamos juntos en esta plaza mayor. Hemos tomado la plaza y la plaza es nuestra. Es nuestra porque estas dos organizaciones sindicales no solo convocan a la manifestación, sino que también convocan a la fiesta reivindicativa conjunta. Y esa unidad, junto a la de otras organizaciones que nos acompañan, significa no que estemos construyendo ningún frente popular, nos anda sobrando el adjetivo. Somos un frente social de resistencia y rebeldía, porque la revuelta continúa y por este camino vamos a ganar el futuro. ¡Viva el 1 de mayo y viva la clase obrera!